Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Dios les bendiga, amados hermanos. Nuevamente tenemos el gusto, el privilegio, el placer, el gozo, la alegría de tener con nosotros a la hermana Hilda. Hermana, Dios le bendiga. Dios te bendiga, hermano Pablo. Hermana Ale, Dios te bendiga. Tenemos la lectura de primer libro de Samuel, capítulo número 7, versículo número 12. Tomó luego Samuel una piedra y lo puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermana Ale, Dios te bendiga. Hermana Hilda, hermano Pablo, Dios les bendiga. En el episodio pasado nos quedamos en el previo, antes de que comenzara a Ebenezer. Y me quedaba en la historia de que se había quedado una iglesia sin pastor. Sin embargo, esta iglesia lo que hizo, lo que me cuentan, es empezar a buscar al hermano Leopoldo. Una, porque no conocían la razón, que ya la hermana Pris nos explicó la razón de por qué se quitó el pastor en ese entonces de la iglesia de San Pedro. Sin embargo, como no obtuvieron una respuesta que les dijeron que iban a enviar a alguien para que se hiciera cargo de esa iglesia, no llegó nunca el pastor. Entonces, como la iglesia amaba al pastor y el ministerio que el pastor había llevado a cabo en aquella iglesia había dado fruto, lo que comenzaron a hacer fue ir a la casa del pastor. Conocían dónde vivía, entonces dijeron: vamos a ir a buscar al pastor, a ver si nos puede ministrar, ver si nos puede atender. Y lo que me cuentan es que una vez dijeron: pues nos vamos a ir todos, y rentaron un micro, o sea, imagínense, rentaron un micro y se vinieron todos en ese micro para buscar al pastor. Entonces era hermoso porque la casa del pastor nunca se cerró. Es que siempre fueron bien recibidos en la casa del pastor. Hermana Hilda, a mí me habían contado que esta casa antes siempre la habían utilizado para reuniones de oración de los jóvenes. Así es. Bueno, esto empieza cuando el pastor Leopoldo Hernández fue instructor de jóvenes. Desde aquel entonces, los jóvenes se reunían aquí, venían a esta casa, ¿verdad? Que es su casa. Venían aquí y se congregaban, o se reunían más bien, a orar, venían a hacer unas actividades. Estos jóvenes pues eran de la colonia Santa Úrsula, ¿verdad? Por allá. Así es que siempre esta casa ha sido como de refugio, todos han sido bienvenidos y siempre han sido jóvenes, la mayoría, porque también tuvimos la oportunidad de hospedar a pastores. Hubo otra oportunidad que vinieron los jóvenes de Chihuahua, la Alianza de Jóvenes de Chihuahua, de las Californias. Estuvimos aquí como a 30 jóvenes. Me cuentan de exactamente en esta casa 30 personas, ¿no? Hospedadas. Así es, 30 jóvenes muy activos, que bueno, teníamos el placer, mi mamá y yo en este caso también, ella me ayudaba mucho a los desayunos, a darles de cenar, porque aquí desayunaban y luego se iban Entonces siempre ha sido esta casa de oración, de reuniones, pero de reuniones de hijos de Dios. Ay, hermana, ya se imaginaba, o sea, ¿podría ya vislumbrar un poco de lo que iba a hacer después Ebenezer, o todavía ahí? No, hermana Ale, no, ni siquiera yo me imaginaba que aquí iban a ser una amada iglesia. Y eso era lo que comentaba el día de hoy con mi mamá, porque sin saber el propósito de Dios que iba a venir posteriormente, su casa, porque literalmente es su casa, sí, iba a ser posteriormente ese refugio para muchas personas, y esa piedra de ayuda que propiamente no es el hermano Leopoldo, no son ustedes, pero fueron el medio y el instrumento para que Dios se manifestara y fuera roca de apoyo para muchas familias que ya van 25 años. Sí, así es. Entonces, con la hermana Pres nos quedamos en que el hermano Felipe
mandó a llamar al hermano pastor porque le habían comentado en esta iglesia de San Pedro que era un insujeto, un rebelde, casi un malnacido y lo regaña. Sí, recuerdo que, como comentaban hace un momento que vinieron los hermanos de San Pedro, ellos llegaron aquí así como que de sorpresa. Venían buscando al pastor. Y bueno, los recibimos, eran muchos hermanos. Y fue mucho gozo para los pequeños, para los niños que llegaran aquí. Y bueno, teníamos ahí atrás un jardín donde pues ahí estuvimos todos los hermanos en el jardín reunidos. Exponían toda la necesidad que ellos tenían. Y bueno, yo recuerdo que mi esposo les dijo, bueno, yo no puedo hacer nada. Ustedes tienen que ir y hablar con pues sí, con el pastor que sigue, ¿no? El jefe de zona, y después si no los atiende, pues váyanse pues con el otro encargado. Pero parece que no los recibió ni uno, ni otro, y ellos decidieron ir hasta la cabeza. Y entonces cuando la cabeza, el hermano Feli, escucha todo el problema que hubo en San Pedro, pues él manda a llamar. Mandó a llamar al hermano Leopoldo, mandó a llamar al pastor de acá, el pastor de allá y el otro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y cuando el hermano Felipe escucha, pues cada una de las versiones, él se da cuenta de todo lo que pasó. Y a partir de ahí fue cuando el hermano dijo, bueno, ya escuché aquí y acá y allá, Dios les bendiga. Digo, a grandes rasgos, yo no estuve en esa reunión, me platica mi esposo, que se retiraron. Y el hermano Felipe dijo, hijo, tú te quedas aquí, vas a pastorear en esta iglesia. Con tu esposa va a estar a cargo de los niños en un grado, porque eran muchos salones de primero a sexto. Entonces, así fue como llegamos a aquel lugar. Uh-huh. Entonces, en esa parte tengo entendido que el hermano Felipe se disculpa de haberlo tratado tan mal al hermano pastor. Y comienza entonces su ministerio en la iglesia central. Así es, sí. Sí, fue ahí donde comenzó. Y varios hermanos del instituto, pues que conocíamos y que conocían esta historia, este relato, pues estaban con nosotros en oración y veían, pues, humanamente las injusticias que habíamos pasado. Los hermanos de San Pedro eran muy, muy atentos con nosotros y empezaba una nueva vida en ellos. Habían sido recién bautizados, yo atendía a los niños, buscaban a quién les alimentaba espiritualmente, sí, y no al humano, no, digo, aparte, no, que pues nos querían mucho y gracias a Dios, pero pues yo lo veía, buscaban quién les quería y les podía alimentar espiritualmente. Así es que varios hermanos del instituto de aquel entonces, pues se unieron a nosotros, a nuestras oraciones, y les dio mucho gozo saber ahora dónde íbamos a ministrar. Y la grande bendición fue que el Señor lo reivindicó al pastor, ¿verdad? De todo lo que habíamos pasado, de repente ya está el hermano Felipe dijo, te vas a anexar, te vas a añadir al pastorado de esta iglesia. Y eso pues fue una bendición muy hermosa, yo creo que para los muchachos, primero para mis hijos y por supuesto que para mí. Ahora, yo tengo entendido que el hermano pastor se llevaba bastante cercano con el hermano Felipe. Y por ahí escuché que era prácticamente su chofer. ¿O cómo nació esta relación con el hermano Feli? Bueno, yo escuché por ahí que el hermano Feli tenía sus preferidos, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Pero siempre llamaba a mi esposo, siempre. Entonces, a partir de ahí, de que estuvimos ministrando ahí. Siempre llamaba al hermano Leopoldo y la hermana Hilda siempre con sus 4 hijos aquí sí, cargando. Claro que sí. Yo siempre con mis 4 hijos, sí. Con todos mis 3 hijos y el más chiquitito, que era muy latoso.
Bueno, el hermano Félix nos invitaba a su cumpleaños, lo que se celebraba ahí. Era muy selectivo el hermano. Entonces, pues tuvimos la bendición hermosa de estar en sus cumpleaños, que era en enero. Creo que el 6 de enero era su cumpleaños. Ay, no recuerdo bien, pero pues siempre era en enero, íbamos para allá. Y pues sí, le decía al hermano Leopoldo, pues llévame a mi casa. Y él lo llevaba a su casa. Después mi hija, Noemí, tuvo mucha afinidad con él y con una niña llamada Lisania, que era familiar de la hermana Priscila Perea. Entonces la hermana Prisi y el hermano Felipe pues, eran tenían mucho contacto, y Noemí siempre andaba en la casa del hermano Feli. Y bueno, pues ahí empezó también mucho contacto, y con el hermano Leopoldo, pues sí, siempre lo llamaba en las reuniones de los martes, me parece, o miércoles, que iban, siempre estaba ahí mi esposo, y siempre el hermano Feli pues oraba por él. Tenía cuidado de nosotros. Uh-huh. Qué hermosos tiempos, me imagino, ¿no? Aunque siempre me han comentado, son vacas gordas, vacas flacas, pero siempre con la bendición y con el apoyo del Dios Todopoderoso, que siempre estuvo con la familia. Uh-huh. Llega el momento de la muerte del hermano Feli, que tengo entendido que fue por el 98. Sí. El 2 de noviembre. De noviembre. Y luego yo cumplo años el 4, por si alguno de nuestros escuchas quiere ahí mandar, ya saben. Lo tengo presente. Llega la muerte del hermano Feli, y tengo entendido que desde antes él había apartado a alguien para que fuera el director general de esa denominación, de esa iglesia. Pero muere también, que era el hermano Timoteo. Sí. Y entonces, valga la expresión, queda libre el puesto, y ya había pugnas de poder por este puesto. Se hace la reunión Sí, reunión pastoral. Para la sucesión, uh-huh, para el siguiente, el sucesor. Y pasan cosas. Así, en general lo vamos a dejar, pasan cosas. Y el personaje que queda le llama al pastor y le dice, ¿te vas a sujetar? Y entonces responde el pastor, tengo que orar. No está hablando con un bolero, voy a orar. Corte A, el día siguiente le habla y ya tiene su respuesta. Y no, el Señor no me ha respondido. Entonces la respuesta es no. ¿Qué pasa en este momento, hermanita? A nosotros nos dijeron que nos iban a... Llegó el año de 2000, 1999, donde pues era la reunión de fin de año, donde nos avisaron que pues nos iban a cambiar, nos iban a mandar a otra iglesia. A lo cual pues conocemos la orden, ¿verdad?, que se nos iba a dar. Estábamos dispuestos a ir a donde nos mandaran. Así es que nosotros nos llamó en ese tiempo ese hermano y nos dijo, vamos a orar por ustedes porque se van a ir a ministrar a otra iglesia. De hecho nos dio el nombre donde íbamos a ir. Y bueno, pues pasamos los 6, familia Hernández Trujillo. Por cierto, había otra familia también de otro pastor que también oraron por ellos porque también se iba a ir a otra iglesia. Pasamos y oraron por nosotros porque sí nos iban a mandar. Al otro día todavía, que fue 1 de enero del 2000, asistimos y esperábamos la instrucción que nos diera. Y sí, pues nos dieron una carta donde teníamos que presentarnos en tal iglesia que se encuentra en la colonia Balbuena. Fuimos y ahí esperamos a que el pastor nos dijera en qué iglesia teníamos que ir a atender. O mi esposo, ¿verdad? Como el titular, como el pastor. Estuvimos ahí enero esperando que nos mandaran y no nos mandaban a ningún lado hasta que hubo una reunión en la iglesia cercana a la Balbuena. Y ahí nos dijeron, espérense porque todavía no les indican a dónde van. Entonces, tal vez te manden acá, tal vez allá, tal vez allá.
Y nosotros pues asistíamos mientras a la iglesia que se nos indicó como oyentes. Estábamos ahí como oyentes. Ahora, también tengo entendido de que la última vez que estuvieron en la iglesia central fue en los 15 años de la hermana Pris. Sí, eso fue en noviembre. Sí, eso fue el 6 de noviembre de 1999. 99. Sí, estuvimos ahí, fue una reunión muy hermosa. Sí, eso es aparte. Sí, punto y aparte. Ah, verdad, es que pensé que era... Okay. Disculpa, continúa. Bueno, aquí, estuvimos esperando que nos indicaran, ¿no? Sin embargo, fue todo lo contrario. Estando aquí en casa, sonaba el teléfono una vez, 2 veces, y pues era el director de aquella iglesia y nos dijo, bueno, es que quiero que... Bueno, se lo sabe muy bien el pastor, ¿verdad? Teníamos que retirarnos del movimiento, ¿verdad? O había varias, como que vas a hacer esto, y yo recuerdo que mi esposo dijo, yo obedezco a Dios primeramente, sirvo a Dios. Y él, pues con esa respuesta segura, como siervo de Dios, el director nos dijo, pues quiero tu renuncia, quiero que me firmes tu renuncia y que me entregues tu tarjeta de pastor, ¿no? Que les dan, titular, ¿no? De pastor ordenado. Y se suscitaron varios problemas después, a los cuales, pues nosotros definitivamente, pues salimos de ahí. Y bueno, que fue muy difícil para nosotros, ¿verdad? Muchísimos hermanos se acercaron a preguntarnos qué van a hacer, sus hijos son adolescentes, a dónde van a ir. Pero nosotros no había respuesta no sabíamos qué hacer, no estábamos. Recuerdo que el primer domingo que ya nos sabían pues, que la carta de renuncia y que no sé qué, el primer domingo estuvimos aquí en el jardín de la casa, nos pusimos a orar ahí en el jardín y Señor, ¿qué vamos a hacer? Indícanos. ¿Esto en qué año fue, hermano? Más o menos. Sí, fue en el 2000, en febrero del año 2000. Sí, esa fecha es muy importante porque pues siempre asistíamos. Yo como mamá no dejaba que ningún domingo estuviéramos en otro lugar que no fuera la casa de Dios. Así desde bebés. Entonces llega el día en que un domingo estamos aquí. Digo, a veces que nos íbamos a los congresos, a un retiro, a un campamento, sí estábamos por allá, ¿no? Pero siempre mis 4 hijos, en domingo era Día del Señor. Sí. También tengo entendido que a ti te hablaron personalmente y que te dijeron, tú sí te puedes seguir reuniendo con nosotros. Sí, hermano, en esa ocasión, eso es lo que iba a comentar en estas fechas, a mediados de febrero, vino el pastor donde yo estaba, donde nos casamos, donde mi esposo se bautizó, donde fue instructor de jóvenes. Vino el pastor y nos dijo, ¿qué van a hacer? ¿Dónde van a ir tus hijitos? Y me dijo a mí, Hilda, tú puedes ir a la iglesia con tus hijos. Las puertas de esta iglesia están abiertas, siempre van a estar abiertas para ti y para tus hijos. Pero el hermano Leopoldo no puede ir. Y yo le dije al hermano, pues muchas gracias, hermano, yo agradezco mucho su amor, su intención, pero no podemos dividirnos, no debemos dividirnos. Así es que yo me quedo con mi esposo y aquí vamos a orar. Y que lo que el Señor indique, a donde el Señor nos lleve y nos indique qué hacer. Pero no fui, hermano, no fui. Y aquí iniciamos la oración. Pero, bueno, no sé si ya deba de entrar ya cómo inició Ebenezer, porque aquí ya entra. Yo creo que sí, y más porque el hermano Pablo decía respecto de los fundadores, que no son fundadores porque el fundador es Cristo, pero sí de los que iniciaron esta parte de, o que sabe la historia de cómo inició Ebenezer. Comenta que no inició de la noche a la mañana, que eso es algo muy importante porque hoy pareciera que nacen iglesias de la noche a la mañana porque creen que el hombre puede levantar un movimiento, puede levantar una iglesia, pero es muy hermosa esta parte de la historia de Ebenezer, el cómo comienza o el previo de cómo saber que va a surgir la iglesia de Ebenezer. Sí, pues realmente nosotros no sabíamos que iba a iniciar una iglesia aquí.
Simplemente pues nos pusimos a orar como familia. Pero la siguiente semana tuvimos la visita de 2 hermanas, precisamente de la iglesia donde estábamos. Pero ¿qué decían en esa oración? ¿Ustedes estaban orando para que se levantara una iglesia? ¿O por qué oraban? No. Sí, porque eso es lo que ahorita me acaba de llamar la atención, porque ¿cuál era su oración? El que Dios levantara o les indicara un lugar a donde ustedes fueran a recibir ese alimento espiritual. Sí, a mí también ya me llamó la atención de cuál fue esa oración inicial. Como hijos de Dios, nuestras oraciones en sí fueron de alabanza. No entendíamos el por qué habíamos salido así de la iglesia donde íbamos. No lo entendíamos. Principalmente creo que yo como madre, más me dolía mucho que mis hijos, ellos se preguntaban, ¿y por qué? Porque ellos se fueron testigos de todo, de todo. Entonces la oración era, ayúdanos e indícanos qué es lo que vamos a hacer. Él no se iba a equivocar y no se equivocó en las respuestas que nos estaba dando desde el principio. No íbamos a pedir nada de que fuera una iglesia, queremos una iglesia. No, indícanos qué es lo que vamos a hacer, porque no sabíamos. Ahora, yo tendría 6 años en el año 2000. Unos cuantos añitos. Unos cuantos añitos. No recuerdo, sinceramente, digo muchas cosas en general, pero tengo escenas de que estábamos nosotros alrededor de la cama de mis padres y estaban ustedes generalmente doblando las rodillas y yo estaba en medio de ustedes ahí, pues gateando o no sé, jugando, sí, esperando que ustedes terminaran de orar. Esas reuniones, oraciones, fueron muy íntimas. Quizás no podría explicárselas en general, porque eso entra en el hogar, en el seno de una familia, de un hogar que Cristo sostenía y sostiene. Muy personal, porque recuerdo que pues mi esposo y yo decíamos, hijitos, vénganse, antes de dormir vamos a orar. Entonces, orábamos con las hermanas, orábamos con otros hermanos, pero en la recámara, en nuestra recámara, era la intimidad de la familia Hernández Trujillo. Orábamos en la recámara también. De ahí empieza para todos los que nos escuchan, ahí empieza la grande bendición en las familias, en los hogares. Y cuando una esposa, una mujer, quiere que sus hijos crezcan en el camino exacto, orar en la familia, orar juntos. Orábamos, así es, hermano Pablo, orábamos en la recámara. Esos son los recuerdos que tengo de estar orando en el cuarto de ustedes y pues todos alrededor de la cama y orando. Bueno, todos éramos nada más 6, ¿eh? Sí. Pues, sí, se escucha como muchos. Sí, como si tuviera yo 8 hijos. ¿No? ¿Qué pasó? Y bueno, creo que sí, hermano Pablo. He atendido. Bueno, quiero comentar esto. Desde que estaba en la iglesia que está en la colonia Santa Úrsula, el pastor de ahí me puso a trabajar con los niños desde que nació Priscila. Sí, Priscila ya tiene sus añitos, entonces tengo con los niños trabajando, pues casi 30 años trabajando con los niños. Y después ya en Ebenecer, pues ya hace como 8 o 10 años ya estoy con las mujeres, ¿verdad? Ah, bueno, es que yo iba a decir son 40 años. Sí, o sea, sí. Aquí quien no le dio clase la hermana Hilda, no cuenta. A todos nos ha dado clase por lo menos una vez. Entonces, ¿los niños de ahorita no cuentan? Han recibido clase también de la hermana Hilda. No. Así es. Gracias a Dios. Sí. Siempre la hermana Hilda, cuando
alguna de nosotras las instructoras a veces tenemos ahí o problemas de salud o cualquier cosa, la hermana Hilda siempre ha estado dispuesta a seguir enseñando a los niños. Entonces, pasa este tiempo, ¿no? De ¿cuánto tiempo sería? De febrero que nos estás comentando que pasaron esas cosas y la oración que ustedes empezaron. Febrero, marzo, abril, mayo. Sí, venían 2 hermanas de la iglesia central y ellas, sin conocer esta casa, buscaron la dirección, llegaron y nos decían, es que el Señor nos mandó. El Señor nos mandó y yo no sé, pero vamos a orar, decía la hermana Magdalena Gutiérrez, vamos a orar. Y bueno, pues ya nos reunimos y empezamos a orar. Pero no eran oraciones chiquitas, eran oraciones largas, de más de 2 horas. Y pues llamábamos a los muchachos y vamos a orar. Y pues sí, y ya acabamos de orar y pues ya nos íbamos a despedir. Y decía la hermana, no, hermanos, tenemos que seguir orando. El Señor dice que tenemos que seguir orando. Yo veía a mi esposo y, bueno, pues vamos a seguir orando, Señor. Vamos a seguir orando. Y orábamos. Y la hermana venía, pues recuerdo que venía 2 veces o 3 veces a la semana. Ya no le recuerdo muy bien. Pero entonces, ¿desde cuándo llegó la hermana? Ella llegó a mediados de febrero. A mediados de febrero llegó. No tengo la fecha exacta, pero era febrero. Ella vino. Y siempre pues nos invitaba a la oración. Y ahora vamos en la sala de la casa. Y cuando varios hermanos de allá, de la iglesia donde estábamos, supieron que la hermana venía, vinieron a visitarnos y se anexaron a la oración. Así es que ahora vamos en la sala de la casa y después ya no cabíamos en la sala y nos extendimos al comedor. Después se llenaba la sala, el comedor y llegábamos a la cocina porque estaban juntos. Entonces en la cocina ya no cabíamos. Yo estaba orando desde la cocina y no cabíamos en la cocina. Entonces estaba llena la cocina, la sala, el comedor y un poquito de las escaleras con los hermanos acompañándonos a orar. Eran bendiciones hermosas porque eran oraciones fervientes. Y en cada oración que se hacía, el Señor derramaba de su presencia. Y había una promesa hermosa para nosotros. Ahí ya, ¿cuál era el objetivo de esa oración? Siguiendo, nos decía que era primero para saber que Él nos indicara qué íbamos a hacer. En este momento ya había una respuesta, un indicativo de qué es lo que tenían que hacer, o era seguir orando para saber qué iban a hacer. Sí, porque pues ya nos comenta, ya no era un hermano o 2 hermanos, ya no eran 6, ¿no? No, ya era 6. Más personas. Sí. Usted, hermana, como la esposa del pastor, ¿ya sentía una responsabilidad de que muchos hermanos estuvieran en su casa? Sí, sentía una responsabilidad, pero no sabía qué iba a hacer. No sabía que de ahí iban a ser una iglesia. Porque nosotros no, yo personalmente no. Hubo unos hermanos que le dijeron a mi esposo, bueno, hermano, estamos orando. ¿Por qué? Bueno, porque también orábamos y cantábamos. Era lo que hacíamos, orar y cantar. Pero hubo varios hermanos que le dijeron a mi esposo, bueno, hermano, estamos aquí este domingo, que también nos visitaban. ¿Por qué no nos da escuela dominical? ¿Puede darnos escuela dominical? El hermano no se negó. Él aceptó dar escuela dominical. Para esto tuvimos que pues salirnos al patio, porque ya aquí ya no cabíamos. Entonces salimos al patio y pues necesitábamos sillas, porque ¿en qué se van a sentar los hermanos? Y empezó a fluir la bendición en todos los aspectos materiales y espirituales, porque no necesitamos una guía para dar escuela dominical, ni un manual o un periódico, no.
lo que necesitábamos era la palabra de Dios, la Biblia en nuestras manos. Así es que me recuerdo que mi esposo, pues sí, empezó a dar escuela dominical, solamente con la Biblia en su mano. Sí, eso también mis padres y algunos otros hermanos que aún puedo hablar con ellos, me cuentan eso, que les decían, es que hermano, o sea, primero empezaron con la oración y después con los cantos, pero después decían, pues ya estamos aquí, vamos, denos escuela dominical. Pero esto que nos está contando hermana Hilda, ¿sigue siendo que los meses de marzo a abril? No. ¿O ya es...? No, el tiempo de oración, pues fue la mitad de febrero. Bueno, aparte nosotros estuvimos orando como familia desde enero, desde que salimos de aquella iglesia, estábamos en la recámara orando. Nosotros, la familia. Estuvimos orando el mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo. El último domingo de mayo fue cuando se dio la primera escuela dominical en el patio o en el jardín de esta casa. ¿Sí? Y fue un domingo de Pentecostés, lo recuerdo muy bien. Ese domingo de Pentecostés se dio la escuela dominical a los hermanos que estaban aquí en el jardín y fue derramada la presencia de Dios de una manera hermosísima. Todavía no había enseñanza para los niños. Pero la hermana Mónica, hija de la hermana Magdalena Gutiérrez, hermana Mónica Jaramillo, ella era instructora de la iglesia de Portales. Y yo le pregunté, hermana, ¿puedes darle escuela dominical a Pablo, a mi hijo pequeño de 6 años? Y con mucho gusto la hermana preparaba sus clases muy bonitas. Cada domingo era diferente. Así es que bueno, pues la hermana vino dispuesta a trabajar. Y así el niño tuvo el alimento espiritual. No dejamos que siguiera creciendo sin escuchar escuelas dominicales. Hubo enseñanza para él y para una pequeñita también que venía. ¿Recuerdan, hermanos, cuál es su primer recuerdo de la enseñanza que recibieron aquí? ¿Recuerda cuál fue esa primera escuela dominical que se dio? Pues era domingo de Pentecostés. ¿Se dio el tema de Pentecostés? El tema de Pentecostés. Así es. Y tú, hermano Pablo, porque así es, aquel niño que se está mencionando es el hermano Pablo que nos acompaña cada día en la grabación de este podcast. Sin comentarios. No, sinceramente no recuerdo, no tengo tan presente estas primeras clases. Digo, pues era un niño. Poca atención, ya saben, como todo un niño rebelde, como cuenta la hermana Hilda. Y yo recuerdo a una hermana, digo, yo supongo que ella es mucho más adelante, dándome clases, la hermana Gladys. Ella es mucho después. Sí, ya. Antes, con la hermana Mónica, recuerdo más los juegos. Sí, como todo niño. Sí. Y pues obviamente pues tengo presente las clases que me daba la hermana Hilda. Escuela dominical para los niños se dio después de los adultos. Después del domingo de Pentecostés ya se inició la clase para los niños. Y desde ese domingo hasta este domingo que acaba de pasar, hay escuela dominical para los niños en la Iglesia Cristiana Ebenezer. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has permitido, que nos has concedido, hermana Hilda. Platicamos mucho, platicamos de muchas cosas y no necesitábamos las fechas exactas, pero nos diste un aproximado y con eso estuvo perfecto. Muchísimas gracias, hermana Hilda. Gracias hermana Ale. Y ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.